Buenos días a todas y todos en este día 21 de abril de 2025. No es fácil empezar realmente, no porque falten palabras, sino porque hemos esperado tanto que realmente esto parece irreal. Desde el primer momento en que concebimos este coloquio, lo soñamos como un espacio de encuentro, de reflexión, de comunidad. Hoy, con una mezcla de emoción, cansancio y gratitud, podemos decir que este sueño se ha hecho realidad. Nos acompañan días de desvelo, reuniones que se alargaban, dudas sobre la mercancía, sobre los carteles, sobre si lograríamos que alguien se inscribiera, y vaya que lo logramos. Pero también nos acompañan las risas, los ya casi, ya falta poco, ya es lo último. Porque sí, organizarlo en medio de un semestre no ha sido nada fácil. Nuestros mayores respetos a quienes nos han precedido porque tampoco creemos que haya sido sencillo para ninguna generación anterior. Y por eso hoy, a pesar de las dificultades atravesadas durante estos meses de organización, llegamos con los brazos abiertos para todo lo que este día, esta semana nos pueda traer. Sabíamos que no sería fácil, pero Pera Esperanza nos recuerda y les invita a recordar que se llega a las estrellas superando lo difícil, porque nada baja por sí solo del cielo. Ya no nos basta decir menina ida tea o wirun miji camena inseke wersutum. Todo se construye con trabajo, con cariño y con convicción. Homenajeamos a nuestra carrera, a nuestros profesores y a nuestras profesoras, a las ganas de pensar, de leer, de decir, de cuestionar, de descansar y de divertirse. A quienes han caminado por este sendero y a quienes llegarán después. Lo dedicamos a nuestras incógnitas más profundas, esas que solo la literatura, la historia, la lengua y el pensamiento pueden abrazar sin miedo. Este 20 coloquio lo dedicamos también a nuestra época, descendiente directa del siglo XX. Con sus luces y sombras, con sus voces que aún resuenan. Porque si algo podemos aprender es que lo clásico no está encerrado en el pasado y nunca morirá del todo. Nuestro lema, Non omnis moriemur, es una declaración de resistencia y esperanza. Más coloquios vendrán después de nosotros, eso casi sin dudarlo. Y aún no sabemos si podremos concluir satisfactoriamente esta edición en esta semana, ya que hay asuntos por deliberar en estos días que nos pueden pausar la programación. Pero a pesar de eso, todo fluye y esperamos que no vayamos a morir del todo mientras haya quienes recuerden lo que se hizo, quienes sigan leyendo y escribiendo, enseñando o estudiando en esta carrera, en esta facultad. Mientras sigamos amando esto que hacemos con todo lo que es. Queremos agradecer de corazón a quienes se sumaron a esta iniciativa, a quienes propusieron ponencias, a quienes nos ayudaron en la logística, a nuestros profesores, a nuestros compañeros, familias y amistades que nos escucharon hablar del coloquio una y otra vez en este espacio. Además, como ya lo dije antes, es 21 de abril. Según la tradición, fue en este día cuando Roma fue fundada en medio de augurios, rivalidades fraternas y un destino que, con el tiempo, se volvió inmortal. Toda obra, por pequeña que sea, tiene un inicio, como un sueño trazado sobre la tierra. Antes de decir las palabras mágicas, quisiéramos pedirles a nuestros invitados que dijeran unas palabras, quizá empezando por presentarse para esta ceremonia, para todos ustedes, y si se llega a grabar y subir por redes sociales, para todas y todos los que nos vean. Hola, buenos días a todas y a todos. Pues me da mucho gusto estar acá. Yo soy Frances Rodríguez, la directora de la Facultad de Filosofía y Letras, y yo soy de la carrera de Geografía. Me da mucho gusto estar acá en este evento, en este coloquio organizado por los estudiantes de Letras Clásicas, denominado Per Aspera ad Astra, espero haberlo pronunciado bien. Esta iniciativa y escucharles cómo inician con tanta frescura, tanta creatividad
y tantas ganas de discutir y de este reconocimiento por su carrera, que pues es de las carreras más importantes pues de letras clásicas a nivel mundial. Entonces sí siéntanse orgullosos de su carrera y pues festejen, platiquen, discutan. Indudablemente pues la facultad es para y de el estudiantado, de las y los estudiantes. Entonces el hecho de que ustedes aborden lo académico, yo creo que es de las prácticas más importantes, más relevantes y más trascendentales que se pueden llevar a cabo en estas aulas, en estos espacios de diálogo académico. Así es que pues los felicito y les deseo todo el éxito del mundo en este 20º coloquio estudiantil de letras clásicas. Muchas felicidades. Cecilia. Qué emoción estar aquí, ser invitado a esta mesa, que como dijo nuestra directora, es increíblemente emotivo este inicio del coloquio. Me pidieron que expresar algunas palabras a nuestra comunidad y lo hago con muchísimo gusto. Lo primero es que, bueno, gratitud porque me consideraron para eso. Es un gesto muy lindo por parte de los organizadores. Lo segundo es reconocimiento porque como contaba Yeraday, es muchísimo trabajo y ese trabajo casi siempre es invisible, ¿no? Ahora que lo han realizado ustedes, pues es un poco, les lleva a crecer también en la experiencia y en valorar lo que hacen sus autoridades, ¿no? En todo el trabajo cuando se coordina, cuando se dirige, ¿no? Y eso siempre les suma a ustedes. Es tan lindo verles llegar al final de la carrera y hacer este esfuerzo extra, ¿no? que los he visto durante estos años crecer desde el primer semestre que les di clase, una generación a la que quiero mucho, bueno, a todos mis alumnos los quiero mucho, pero esta generación siempre fue tan empática, ¿no? Un abrazo a todos, a todas, ¿no? De todo corazón. Y bueno, yo no preparé algo escrito, sin embargo, sí pensé en qué quería compartirles. Y quiero compartirles la noción de tradición, ¿no? Estamos en la Facultad de Filosofía y Letras y en ese sentido, desde que ayer se me invitó, pensé en Gadamer, ¿no? En Hans-Georg Gadamer, Verdad y Método, y su concepto sobre la tradición. Generalmente se asocia a nuestro Colegio de Letras Clásicas con el pasado. Sin embargo, es claro por este coloquio que el pasado solo sirve cuando se hace presente, cuando se actualiza y se actualiza con la lectura que nosotros hacemos de esos autores, esas traducciones que se proponen para la gente de hoy, para la comunidad de hoy, desde un contexto que sea más significativo. En ese sentido, este coloquio en su 20ª expresión, ¿no? Es la prueba fehaciente de cómo las tradiciones se crean, que no solamente es aquello que hicieron los griegos y romanos, sino que ustedes, estudiantes, inventaron este coloquio, ¿no? La 20ª generación que se hace, otro motivo por el cual felicitarles. Gracias por invitarme no solo a estas palabras, sino a participar con una conferencia el jueves. Me siento muy honrado por ello y les deseo la mejor de las audiencias, que sea para todos muy cercanos, ¿no? Y que lo atesoren como una experiencia valiosa, formativa.
Sí. Buenos días a todos. Para quienes no me conocen, soy Giuditta Cavalletti y doy la materia de Historia de Roma. De vez en cuando abro la optativa de Epigrafía Latina porque es a eso a lo que me dedico en el Instituto de Investigaciones Filológicas, en el Centro de Estudios Clásicos. En primer lugar, como ya adelantó Roberto, empezar agradeciendo no solo la invitación, sino pues el espacio, ¿no? Que por 20ª ocasión, en efecto, se dedique una semana de nuestro tiempo a la reflexión, al agradecimiento, ¿no? Y pues a lo que se decía antes, hacer un espacio en nuestras vidas que cada vez se hacen más rápidas y parece siempre que estamos, ¿no? Con prisa y llegando siempre tarde a todo, detenernos un momento y abrir un espacio, como lo decían hace un momento, de reflexión de la comunidad de letras clásicas entre nosotros y hacia afuera. Como recordaba la directora, no se nos tiene que olvidar que somos una de las carreras de la facultad y dialogamos con las demás carreras de nuestra facultad. Cuando me invitaron a participar en algunos momentos de esta semana, me detuve en pensar en esta frase, ¿no? Per aspera ad astra, y pensaban, ¿no? Que a lo mejor, lo dirán los organizadores, pensaron en esta frase porque no quiero asustar a las nuevas generaciones, pero es pues el camino, ¿no? El camino luego se hace bien complicado, ¿no? En nuestra formación, lo comentaba a veces con los alumnos, ¿no? Hay días en los que uno piensa, pues, ¿por qué me espantaron? Esto está bien fácil, ¿no? Y al día siguiente ya te encuentras, ¿no? Pues en las profundidades de las dificultades, ¿no? Y dices, pero o sea, ¿por qué escogí esto? ¿No? Entonces no se asusten, depende, cada quien, ¿no? De los que estamos aquí está en un momento del camino, ¿no? Pero pues sí, ahí están las estrellas, ¿no? Y pues el camino, ¿no? Lo bonito del camino es justamente caminar, y uno no camina solo. Uno camina con sus compañeros de generación, los compañeros de las otras generaciones que van ayudando y que van también, según ellos, ayudando, diciendo cuidado con esto, cuidado con lo otro. Uno siente que a veces, ¿no? los espantan y uno lo hace con la idea de apoyar, ¿no? Pero no duden en que pues, el camino es lo bonito, ¿no? Y donde llegarán, cada uno de ustedes los espera algo bonito, ¿no? Aunque ahora a lo mejor no lo vean tan claro, o a lo mejor sí, espero que así sea. Y bueno, obviamente el hecho del día, ¿no? No siempre sucede que se pueda abrir el coloquio con una fecha que creo todos, ¿no? Pero bueno, aquí abriríamos, ¿no? La pugna griegos contra romanos, pero bueno, estamos de acuerdo todos que el 21 de abril es una fecha, ¿no? Particular para todos nosotros, ¿no? Y nos recuerda lo que Roberto acaba de comentar, ¿no? Que no nos pusimos de acuerdo, pero es algo que compartimos justamente, es decir, que lo que nos interesa de los clásicos hoy es el hecho de que los clásicos siguen dando voz, dando palabras a nuestras inquietudes, a nuestros deseos, a nuestras dificultades, a nuestros dolores. Y entonces uno piensa pues, que estos clásicos que algunos allá afuera piensan como algo, ¿no? ¿Para qué te dedicas a algo, ¿no? que ya pasó? ¿Para qué te dedicas a una lengua, a unas lenguas que ya nadie habla, ¿no? Aunque piensen que las hablan, pero quién sabe cómo hablaban realmente los griegos y los romanos, ¿no? Entonces, lo que debemos, creo yo, reafirmar es justo esto, ¿no? Que lo que Italo Calvino decía, ¿no? Italo Calvino, que dicho sea de paso, tiene una cátedra extraordinaria dedicada en esta facultad, que los clásicos son aquellos libros que siguen diciéndonos algo hoy en día. Por eso es que luego cuando leemos algo resuena
entre nosotros. Y sabemos que no estamos en la Atenas del siglo V, sabemos que no estamos en la Roma del siglo I después de Cristo, tenemos que aceptarlo, ¿no? Pero estas palabras resuenan y dan forma a nuestro presente. Y la invitación que les quisiera dejar para esta semana es repensar o reimaginar lo clásico de tal modo que lo clásico siga dando forma a nuestra contemporaneidad. Y pues de nuevo, muchísimas gracias por invitarme. Será un gusto acompañarlos en esta semana de reflexión, de alegrías, como se decía hace un momento, y también de pues, reafirmación de que lo que hacemos tiene sentido en México. Un 21 de abril de 2025 tiene sentido dedicar nuestros días, nuestras noches, nuestras lágrimas y alegrías al mundo clásico. Gracias. Bueno, me voy a permitir abrir un espacio solamente para despedir a nuestra directora, la doctora Frances Rodríguez Van Gort, porque pues tiene una junta y muchas otras actividades, entonces para ya no quitarle más tiempo, te agradecemos mucho por abrirte el espacio para venir. Bueno, y yo sí me voy a permitir leer porque no quiero perderme en lo que me gustaría transmitir. Entonces, bueno, soy Cecilia Jaime, la coordinadora del Colegio de Letras Clásicas. Buenos días a todas y todos ustedes. Es un honor para mí estar aquí el 21 de abril, según mis cuentas, a 2778 años de la mítica fundación de Roma por Rómulo y Remo. Para dar la bienvenida tanto a las autoridades y los invitados que nos acompañan hoy, como a la comunidad que nos hace el honor con su presencia. Hoy inicia el 20º coloquio de estudiantes de letras clásicas, cuyo lema per aspera ad astra, que indica que sin esfuerzo no se consigue el triunfo, representa eso mismo, el esfuerzo de muchos meses de organización, de aprendizaje de las dinámicas de trabajo en equipo, de la colaboración y el entendimiento entre cada persona que conformó y conforma hoy el comité organizador, así como también el esfuerzo de toda la comunidad estudiantil y docente que nos va a obsequiar con sus participaciones académicas y que durante esta semana harán que confluyamos en diversas actividades. A lo largo de 5 días, y ojalá, bueno, ya veremos si con pausas, si con reacomodos, pero a lo largo de estos 5 días podremos aprender de las 7 eminencias que nos compartirán sus conocimientos con las conferencias magistrales, con temas tan vigentes como la presencia de Grecia y Roma en la pantalla, que estará a cargo del doctor Miguel Ángel Ramírez Batalla, o el terror en el imaginario de la Grecia antigua, explicado a través del doctor David García Pérez. Asistiremos también a las 6 mesas temáticas que entablarán diálogos entre la antigüedad y nuestro extremo contemporáneo en temas cruciales como la guerra, las mujeres como agentes de conocimiento, el sentir humano o la representación contemporánea de la cultura grecolatina. Seremos testigos de los concursos de declamación, caracterización, gastronomía y de conocimiento sobre nuestra disciplina con el tradicional concurso de ahora 100 sofistas dijeron. Así como del talento de nuestra comunidad en la muestra musical. El aprendizaje también será práctico mediante el taller de Ex Libris y el de limpieza superficial y confección de guarda para libros deteriorados. Ahora bien, es importante mencionar una especial vinculación con el Bachillerato UNAM a través del Colegio de Ciencias y Humanidades y la presentación de sus proyectos culturales y entiendo sus publicaciones. Finalmente, además del deleite que conllevan los ciclos de cine, las rifas y los premios, nos pondremos también serios sobre la reflexión de las salidas laborales en el campo de la tecnología con el conversatorio que la licenciada Lisette Uribe sostendrá con 4 de nuestros egresados que se dedican justamente a esta área laboral no siempre vislumbrada. Agradezco el ingente trabajo realizado por este comité organizador que navegó un periplo complejo, ellos lo saben mejor que nadie, pero que supo llevar a buen puerto
este barco y que seguirá esforzándose durante estos 5 días. Gracias a Gloria Illescas Cruz, quien se encargó de materializar todas las propuestas en estos diseños y en esta imagen tan hermosa que tuvo este coloquio, a Yeraday Cervantes Rodríguez, a Carla Estela Tello Rego, a Nadia García López, a Karen Avendaño de Jesús, a Jimena Sayas Suaste y a Emilio Fernández España por el esfuerzo y el trabajo entregado. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Ya no pude decirlo cuando todavía estaba la directora, pero de verdad, muchísimas gracias a todos y todas por sus palabras. Ha llegado el momento de decirlo, así que les pedimos que si pueden sacar alguna botella, tomar sus vasos y acompañarnos en esta libación, que realmente va a ser como un brindis porque no está bien tirar bebida aquí en el aula magna y tampoco es que sea vino, es jugo de uva, todo políticamente correcto. Y pues demos por inaugurado oficialmente el coloquio estudiantil Peráspera ad Astra, con la certeza de que esta semana viviremos algo que permanecerá con nosotros más allá de estos días. Hoy abrimos las puertas del 20º coloquio de nuestra carrera. 20 ediciones, 20 intentos, cada uno con su historia. Por favor, como si fuera una libación, no la tiren, pero pues muchas gracias por estar aquí. Si quieren darle un trago está bien, si no, adelante. Por Roma. Por Roma, por Rómulo, por nuestros profesores, por nuestro estudiantado y por todos. Este coloquio será maravilloso. Escucharemos voces distintas, discutiremos, nos conmoveremos, quizá nos reiremos o nos desconcertaremos. Y lo será aún más y pese a cualquier dificultad lo recibimos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. En media hora aproximadamente, el doctor Miguel Ángel Ramírez Batalla estará dando su conferencia magistral del día de hoy. Grecia y Roma en la pantalla, por si quieren estar presentes para la conferencia. Es una muy buena conferencia, la verdad se las recomendamos completamente. No sé si conozcan al profesor, pero también es un gran profesor dentro de la facultad. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Roberto Sánchez Valencia, doctora Judita Cavaletti y doctora Marta Cecilia Jaime. Muchísimas gracias. Y le recordamos también que afuera de aquí del aula magna están algunos libros que la colección Scriptorum estará vendiendo el día de hoy, el día de mañana, que nos vinieron a apoyar para eso. La Dirección General de Divulgación de Humanidades nos prestó bastante material que la verdad les puede ser de su interés. Hay desde Shakespeare, hay Cervantes, hay Scriptorum, casi todo lo que hay de Scriptorum en este momento. Si quieren llegar a comprar algo, pues allá afuera podrán encontrar algún libro bilingüe, por si es que no conocen cuáles son los libros de la Scriptorum. Son ediciones bilingües de las obras clásicas de nuestra carrera. Muchas gracias y no sé si el comité tenga alguna otra palabra que decir. Sería todo. Muchas gracias. Ahora sí ya. Gracias. Gracias. Luego traemos vino de verdad. Apaga el micrófono para que Buenos días a todas y todos. Empezando con las actividades del 20º coloquio, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Miguel Ángel Ramírez Batalla. Es doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor en los colegios de Historia, Letras Clásicas y Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Ha impartido cursos en la División de Humanidades y el Centro de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y en el posgrado de Humanidades de la Universidad Anáhuac. Ha participado en la impartición de cursos cortos y diplomados a nivel bachillerato y licenciatura. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de Estocolmo. Es integrante de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones y de la Asociación Internacional de Etudes Patristiques. Es miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, estudioso de la Antigüedad Clásica y del ámbito mediterráneo antiguo. Ha impartido conferencias y ponencias en México y el extranjero sobre sus áreas de interés. Sus publicaciones en revistas especializadas y capítulos de libros se han concentrado en diversos aspectos de la historia política, social y cultural de Grecia y Roma. Buenos días. Muchas gracias a los organizadores del evento por haberme invitado y espero que pues, resulte todo un éxito esta semana del coloquio de estudiantes de letras clásicas. Bien, como el nombre de la conferencia indica, voy a hablar brevemente sobre algunos aspectos de cómo la pantalla, esto es básicamente la televisión y el cine, han concebido, han representado e incluso imaginado el mundo clásico, particularmente Grecia y Roma, a partir de ciertos intereses, inquietudes que también van cambiando de acuerdo con el tiempo, con la cinematografía específica y que nos, de alguna manera, refleja una imagen, algunos la han calificado una especie de imaginario colectivo sobre el mundo clásico, que sea apegado a la realidad, que tanto, pues eso ya es otro tema que también se abordará, aunque sea de manera sucinta en los siguientes minutos. Debido a que la cinematografía y las series son pues bastante extensas en ese sentido, la aproximación será general. Evidentemente tuve que escoger algunas series, algunas películas que a mi parecer son emblemáticas o que resultaron muy importantes en la taquilla o en la televisión, entendiendo que pues, quedaron de lado un montón de producciones de más o menos calidad que evidentemente, como les decía, por cuestiones de tiempo, pues no se pudieron integrar. Pero espero que al menos esta visión general dé una idea precisamente de cómo se ha concebido precisamente, cómo se ha representado el mundo clásico o algunos aspectos del mundo clásico en la pantalla. Primera imagen, por favor. Bueno, como no podía ser de otra manera, y habiendo llegado de una semana tan emblemática como Semana Santa, pues, ¿quién no vio películas sobre romanos y sobre Jesús en su infancia o en su juventud, ¿no? Especialmente las que pasaban en teleabierta? Entonces, las tres primeras producciones que puse, esta que es El manto sagrado, le sigue Demetrio el gladiador, y me parece, la siguiente por favor, la siguiente, y la tercera, bueno, Quo Vadis, ¿no? Están muy bien enmarcadas en lo que acaba de pasar la semana pasada, valga la redundancia, y que reflejan una serie de imágenes, de ideas, alrededor de los albores de lo que se ha considerado el cristianismo en el contexto del Imperio Romano. No hay que perder de vista eso. El cristianismo, como se fue generando, es un producto del Imperio Romano, en más de un sentido. Pero bueno, y bueno, ya que se acaba de morir el Papa aparte, ¿no? Hace unas horas, ¿no? Entonces pues, viene muy a esto, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, Quo Vadis y El manto sagrado, a su vez, están inspiradas en novelas que se presumieron como históricas, una de ellas a finales del siglo XIX, la otra a principios del siglo anterior. Y, por ejemplo, en el caso de
el manto sagrado, me parece que también de Quo Vadis, hay incluso unas versiones previas. O sea, estas películas no fueron las primeras en poner las novelas o dar una versión de las novelas en la pantalla. Estas novelas y su posterior adaptación cinematográfica, en varios sentidos representan a una sociedad romana decadente, ¿no?, inmoral, en buena medida haciendo una lectura pues, bastante literal de algunos autores antiguos, algunos autores romanos, especialmente los satíricos, y Suetonio. De ahí que presenten, como les decía, a un medio social romano, particularmente de los grupos altos, como les decía, decadente, inmoral, falto de valores, una sociedad volcada al disfrute de los placeres y la riqueza, para contrastarlo con una imagen muy idealizada del incipiente movimiento cristiano. Algo que llama poderosamente la atención es que en estas películas, bueno, por ejemplo, pueden poner Quo Vadis, la siguiente. No, perdón, la segunda. Bien, el manto sagrado. Bueno, no puede faltar, por ejemplo, la imagen o la representación de Calígula, ¿no?, desde su imagen, su rostro depravado, no podía faltar. Y presentan ya el cristianismo como una religión o como un movimiento bastante ya organizado, muy consciente de sí mismo, incluso con símbolos ya, el de la cruz, muy identificados. Lo cual, pues, no es cierto, ¿no? En ese momento, incluso una década después de la crucifixión, pues el movimiento cristiano estaba muy lejos de estar siquiera delineado, como se dará décadas después, y ni siquiera en la época de Nerón, que es donde supuestamente se inscribe la película de Quo Vadis, los cristianos en Roma estaban tan claramente diferenciados. En estas películas incluso se alude mucho a lo que supuestamente a lo que los cristianos pensaban, decían, predicaban, como si fuera algo inédito, inaudito en la sociedad romana de la primera mitad del siglo I después de Cristo. Y pues no, hay una serie de ideas, valores que no le hubieran resultado tan lejanos al medio clásico y que después fueron una parte consustancial de la predicación cristiana. Sin embargo, las novelas en las que fueron inspirados al menos 2 de estas 3 películas, pues tenían una clara intención apologética por parte de sus autores. Esto es mostrar y de hecho contrastar de una manera muy nítida el virtuosismo o supuesto virtuosismo de los primeros cristianos, del cristianismo primitivo, frente, como les decía, a una sociedad romana decadente, inmoral, totalmente volcada y gustosa a los placeres, a los bienes, a las excentricidades y a los excesos, que es algo con lo que juegan mucho estas películas, aunque sí debo comentar que al menos la representación de esos excesos y placeres están, digamos que, expuestos de una forma bastante sutil. No es algo explícito, se da por entendido, se insinúa, pero la intención, insisto, sigue siendo muy clara al respecto, ¿no? Hacer este contraste muy marcado entre la virtud cristiana, la virtud del incipiente movimiento cristiano, e insisto, una sociedad imperial romana cargada de vicios y excesos. La siguiente, por favor. Bueno, otro clásico, ¿no? Ese tampoco puede faltar en Semana Santa, Ben-Hur. Esta la pongo un poco aparte, aunque de hecho, como ustedes pueden ver, fue ya expuesta en 1959, es una mega producción, ganadora de múltiples Óscares. De alguna manera también se inscribe en esta idea de, digamos, de las películas inspiradas en novelas. También Ben-Hur es una novela originalmente, de inicios del siglo pasado, del siglo XX,
Y bueno, la adaptación cinematográfica fue excepcional. La producción es muy buena. Obviamente hubo una inversión notable para la factura de la película, pero digamos que la puse un poco aparte porque aquí no se exhibe como tal el cristianismo. La figura de Cristo, de Jesús, es expuesta de una manera muy sutil, muy elegante, de hecho. Apenas se insinúa, si queremos verlo así. Pero aquí lo que quiero resaltar es la presentación o la concentración en ese sentido de la figura del Imperio Romano como un poder opresivo, un poder agresivo que llegaba a afectar de manera negativa las condiciones de vida de, en este caso, los provinciales judíos. Es cierto que la presencia romana en las provincias, sobre todo en la etapa republicana, tuvo su faceta pues, evidentemente violenta, coercitiva, y es algo con lo que muchas producciones, no nada más del siglo pasado, sino de este, se han centrado bastante, han concentrado su atención en la faceta o en la vertiente, como les decía, dominante del imperio sobre los provinciales, y exponiéndola como una dominación, como una hegemonía injusta. Bueno, aquí no estoy yo para decir si lo era o no, es algo que tampoco me interesa para los efectos de la plática de hoy, pero sí está muy marcado ese interés, está muy marcado esa intención de también contrastar el dominio romano frente a las ansias de libertad de una provincia, de un pueblo provincial, en este caso el judío, a inicios de la era cristiana. Que es algo que otras producciones después veremos retomarán en la década de los 60, 70, donde hubo una crítica muy importante al imperialismo, por ejemplo, en diversos círculos. De alguna manera, Ben-Hur ya, la película, presagia esto, presagia estas críticas al imperialismo romano, a la dominación romana. Y bueno, también Ben-Hur inmortalizó y divulgó una imagen que ha sido muy común, muy recurrente en, otra vez, lo que se podrá definir el imaginario colectivo, las galeras. Esta imagen del condenado a remar y remar y remar en condiciones deplorables en una marina de guerra, en la que supuestamente están combatiendo a unos piratas en el Mediterráneo. Ahora, ahí, esta escena en particular, que insisto ha sido muy representada, es probablemente una de las escenas emblemáticas de la película, pues tiene algunos asegúnes, ¿no? Tiene algunos errores. Para empezar, que la flota de guerra no estaba compuesta por esclavos. Incluso los esclavos condenados no se les mandaba en estas condiciones a las galeras, era mucho más. Era común, por ejemplo, el envío o la condena de prisioneros a las minas. Eso sí, está atestiguado en las fuentes jurídicas. Pero bueno, entonces, supuestamente no está esta presentación de enviarlo a las galeras, lo cual no tiene sentido en una flota de guerra que estaba compuesta por ciudadanos. Y esto ya venía desde la época de las guerras púnicas. La primera guerra púnica, cuando surge propiamente la flota de guerra en Roma, precisamente para combatir a los amos del mar, al menos del Mediterráneo occidental, que eran los cartagineses. Pero bueno, pues es una licencia, ¿no? que toma el novelista primero, seguramente le gustó al director, no hay duda de eso, y lo retoma. Y bueno, también hay una imprecisión, digamos, histórica. Hace combatir a los piratas en una etapa, supuestamente están en el gobierno de Tiberio, en un periodo en el que la piratería ya había sido, digamos que limitada bastante. Y esto ya venía desde la propia época de la República, cuando Pompeyo se le da un mando extraordinario en la década de los 60 y prácticamente limpia el Mediterráneo, principalmente oriental, de piratas. Entonces, la presencia de piratas no es, digamos que es un error histórico. Pero bueno, otra vez es una licencia que se le permite al novelista o al director de la película. En este caso, no lo considero particularmente grave, ni mucho menos, teniendo en cuenta, y esto lo he mencionado en otros espacios,
que, al menos para mí, la piedra de toque de una novela histórica o de una película que se presume con un contenido histórico es que sea verosímil. No tiene que ser cierto, pero al menos tiene que ser verosímil, tiene que ser creíble en el contexto histórico en el que está enmarcado. Porque si se aplica esto de que hay una licencia, digamos, absoluta a la imaginación, a la invención, pues bueno, ya, digamos que se pierden todo tipo de controles, todo tipo de límites. Y entonces podemos tener perfectamente a Abraham Lincoln, cazador de vampiros, o una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, insisto, la verosimilitud es lo que, digamos, es el límite, por decir así, o es el marco en el que se pueden, ¿no?, colocar este tipo de producciones, tanto cinematográficas como las novelas, que al menos se presumen o se presentan como históricas. Pero bueno, siguiente, por favor. Bueno, tenemos esta película de los 50 de Alejandro Magno, en la que, por cierto, hay muchos actores de origen, bueno, hispanoamericano, en la que, a diferencia de la que surgió a principios de este siglo, es una película que, digamos, que se concentra mucho en ciertos episodios bélicos y políticos de Alejandro, tratando de mostrar la grandiosidad del personaje como general, como combatiente, en un lenguaje muy típico de esa década, en un lenguaje tanto cinematográfico como verbal, grandilocuente, magnánimo, majestuoso. En este tipo de producciones, los diálogos tenían una importancia muy, muy llamativa. Ciertas voces, ciertas expresiones que enmarcaban muy bien o que encuadraban muy bien con el lenguaje visual, con los elementos de la producción. Es una película relativamente corta para el género, los españoles normalmente llaman esto peplum, dura poco más de 2 horas, entendiendo que muchas de las películas que están inscritas en el mundo romano, que supuestamente representan el mundo romano, duran perfectamente 3 hasta 4, bueno, 3 horas y media. Es una película relativamente corta, se centra en episodios muy específicos de la vida de Alejandro y más o menos apegado a lo que se puede encontrar sobre el personaje en las biografías, por ejemplo, escritas por Plutarco, Flavio Arriano y este tipo de escritores por los cuales conocemos en buena medida precisamente la biografía o la vida de Alejandro. Siguiente, por favor. Bueno, esta también es un obligado, Espartaco, de 1960, otra megaproducción protagonizada por Kirk Douglas, dirigida por Stanley Kubrick, uno de los grandes directores de esa época, en el que aquí lo que apenas más o menos se veía delineado por Ben-Hur, aquí ya tiene una importancia central. Otra vez, el dominio romano, la presencia romana, como una fuerza opresiva, dominante, excesiva, pero aquí en lugar de concentrarse en la figura de los provinciales, se centra la atención en los esclavos, en las fuerzas de libre trabajo, en este caso, los esclavos de Capua, del sur de Italia. Espartaco fue una figura que también tuvo una gran relevancia en ciertos episodios de los historiadores romanos. Fue la última gran rebelión servil de finales de la República. Cuanto más grave fue que se dio en plena Italia. Las 2 anteriores tuvieron lugar en Sicilia, en el siglo II a.C. Esta fue en la década de los 60, finales de los 60 del siglo I a.C. Entonces, la figura de Espartaco es retomada precisamente como un sujeto que encarna la lucha, el ansia por la libertad, el afán de liberarse de la esclavitud oprobiosa que era muy común en esa época en el mundo romano, en la República todavía.
no es casual que la película se haya rodado, como decía, en un momento en el que el imperialismo, la noción de imperialismo estaba siendo muy criticada en ciertos círculos del mundo occidental, y también estaban dando los movimientos de independencia en buena parte de las antiguas colonias europeas en Asia y África. No hay que perder de vista eso. Es de alguna manera también una crítica a la presencia colonial europea en esos continentes, idealizando la figura de Espartaco. En esta época, por ejemplo, también fue muy común, desde los 40s, que inclusive algunos equipos de fútbol del bloque soviético tomaron el nombre de Espartaco. Ahora, en la cuestión histórica, hay que tener en cuenta que los movimientos serviles tuvieron también limitaciones muy claras o condicionamientos muy específicos. Sí, Espartaco y los integrantes de sus fuerzas, que se contaban por miles, claro, querían la libertad, estaban en contra de la esclavitud, de su esclavitud, no de la de otros. Ellos jamás pensaron en suprimir la esclavitud. Era algo tan normal, tan natural en esa época, que a nadie, insisto, a nadie se le ocurría suprimirla como tal. Esto no significaba que individualmente o grupalmente ciertos sectores abogaran por la liberación de esclavos. Es otra cosa. Pero ni Espartaco ni sus seguidores pensaban en eliminar la esclavitud como institución socioeconómica. Sí querían su libertad, pero ello no significaba que ellos en algún momento, si las condiciones se prestaban, pues pudieran esclavizar a otras personas. Entonces, sin embargo, la película sí presenta a Espartaco, insisto, como luchador por la libertad de una manera muy idealizada, muy general, y digamos que pierde estos otros elementos. Ahora, tampoco es que a la película le interese mucho. Para los propósitos de la película, para la trama, en ese sentido, como presenta la esclavitud y la lucha de Espartaco, pues funciona bastante bien. La siguiente, por favor. Bueno, también otra gran producción, Cleopatra, que no es la primera, de hecho. También, al menos en los 40 hubo otra película inspirada en la última reina de Egipto, Cleopatra VII, que fue una figura también, digamos que tocada de una manera muy particular en las fuentes antiguas, siendo tan importante en la historia final de Egipto. También la producción es excepcional, hubo una cantidad impresionante de recursos, ciertas escenas, bueno, se cuentan por centenares los extras. Sin embargo, en esta película y en otras, de hecho, Cleopatra ha sido muy representada en diversas ocasiones. Curiosamente, no, a diferencia, por ejemplo, de las fuentes antiguas, particularmente romanas, no le interesa al director, en este caso al director, hacer una crítica política, al menos, a la figura de Cleopatra, como sí se mostraba en ciertas fuentes antiguas, en ciertas fuentes romanas. Aquí, sobre todo, un papel muy importante, no único, pero un papel muy importante es la historia, digamos, si quieren calificarlo así, de amor entre Cleopatra y particularmente Marco Antonio, porque obviamente se toca también la relación con Julio César, pero se pinta de una forma mucho más pragmática, más política. La de Marco Antonio, sin eliminar esos aspectos, se subraya la relación personal, la relación afectiva entre el general romano y la reina egipcia. Y el peso de la película está muy cargado en eso. Como les decía, no hay un interés por parte del director en tocar o en atender principalmente las motivaciones políticas y geopolíticas de las relaciones de Cleopatra, sino en recuperar o en resaltar esta faceta, digamos, personal, íntima, de pareja. Claro, también se explota algunos elementos que se toman de las fuentes antiguas, de una Cleopatra particularmente sabedora de sus
encantos, ¿no? De sus cualidades, para seducir, atraer primero a Julio César y posteriormente a Marco Antonio, pero creo que lo hacen también de una forma, digamos, bastante elegante. No hay una crítica incluso a ese tipo de elementos de persuasión o de seducción, si se le pudiera calificar de esa manera. La siguiente, por favor. Bueno, esta película de mediados de la década de los 60 también fue importante porque se centró en un periodo que, de hecho, no era muy atendido en esa época. Es más, ni siquiera en el ámbito propiamente historiográfico. Hay que esperar algunos años para que, por ejemplo, Peter Brown en 1971 publique El mundo de la antigüedad tardía y se le dé atención a la antigüedad tardía, al Bajo Imperio Romano. Esta película se centra en la época de Marco Aurelio, y de Cómodo. Hay otra película posteriormente que se centrará más o menos ahí. Bueno, se centrará totalmente ahí. Ahora, es una película que toca un actor, más bien dos temas, que eso sí resultaban muy llamativos o muy puntuales en ciertos temas, ciertos debates sobre el mundo romano en aquella época. Uno, lo que se puede calificar como corrupción del sistema político romano, particularmente concentrado en la figura de Cómodo, el último de los antoninos, cuya actuación política fue bastante cuestionable. Y segundo, los bárbaros. Los bárbaros como un elemento que potencialmente serán definitorio para precisamente la caída del Imperio Romano. La película da a entender que el germen, el núcleo de lo que será la desaparición del Imperio Romano en Occidente se dio a mediados, en la segunda mitad del siglo II, digamos que fueron sus orígenes, dándole una atención muy particular, insisto, a la presencia de los bárbaros en la sociedad y particularmente en el ejército romano. La presión de los bárbaros en las fronteras es un tema, es un tópico que explota mucho esta película. Siguiente, por favor. Bueno, esta también es muy importante, tanto las novelas de Robert Graves, como la producción de la BBC, Yo, Claudio, que está también, bueno, ustedes conocen a Robert Graves, de hecho, en la rifa de uno de los libros que están organizando aquí en el coloquio, ahí están estos libros. Es una producción bastante cuidada por parte de la BBC. Hubo una asesoría histórica también notable y se centra básicamente en la vida y en el gobierno de Claudio, muchas veces apoyándose en elementos proporcionados sobre todo por Suetonio, por la vida de Claudio en Suetonio, presentándonos a este personaje maniatado, ninguneado, colocado en una posición marginal en la corte, hasta que por el asesinato de Calígula, la conspiración, y de manera bastante fortuita, según los autores antiguos, Claudio llega a tomar el poder. En la serie se juega mucho también con las disputas, las discusiones en la corte. Si bien hay menciones a enfrentamientos bélicos, a guerras y este tipo de cosas, se le da mucha atención a los elementos cortesanos, a las discusiones al interior de la familia imperial, importante papel que tienen las cohortes pretorianas, la elevación de Claudio sin ellas hubiera sido imposible, y también la participación, como les decía, de la familia imperial, particularmente de ciertas mujeres. Fue una de las, a mi parecer, es una de las series que mejores críticas han recibido por el respeto a las fuentes antiguas, lo cual no evita que pues, también se tomen sus ciertas licencias para hacer más efectiva, para hacer más llamativa la serie, pero que, al menos a mi juicio, pues están bien logradas. Siguiente. Bueno, esta también fue la gran producción de otro tipo de
de cinematografía, Calígula. Nada más puse esas escenas, ¿no? Porque tampoco se trataba de poner otras. Fue producida por la revista Penthouse. Y para el género, o para el área en el que estaba vinculada, fue la película más cara hasta ese momento. Se le ha calificado como cine erótico, se le ha puesto otro tipo de denominaciones, pero aquí también hay un cierto apego, digamos, hay una consulta de, otra vez, en este caso, las vidas de Tiberio, de Calígula, los anales de Tácito, en el que, y contrario a lo que uno podría pensar, sí hay un cierto seguimiento de las fuentes sobre todo el gobierno, ciertos momentos del gobierno de Calígula. Sí hay escenas explícitas, es más que obvio por el tipo de película. Aquí la cosa es bastante curiosa. Es que varias incluso de esas, digamos, ciertas, no nada más esas escenas de ese tipo, sí tienen una, digamos, fundamentación en las fuentes. Claro, explotan mucho la cuestión sexual, la cuestión corporal, eso siempre vende, vendió, vende y venderá. Pero insisto, sorprendentemente sí hay, o sí se refleja un estudio, una consulta al menos, de los materiales antiguos. También el director se echa a andar su imaginación, concentra su atención en ciertos momentos, pero insisto, para el género de película resulta sorprendentemente apegada a ciertos elementos de las fuentes antiguas. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí un salto mortal cronológicamente. Para mí, la película que renueva el interés sobre el mundo antiguo, el mundo clásico, Gladiador, indiscutiblemente. No voy a mencionar la segunda parte, que ni la he visto. Pero bueno, Gladiador en el año 2000 marca el regreso del cine épico, del cine sobre romanos, centrándose en una figura muy popular en aquella época. La figura del gladiador está, coincidentemente, y esto lo han mencionado bastantes analistas, ciertas tramas, ciertas escenas están, quiero pensar, claramente inspiradas en la caída del Imperio Romano, en la película de 1965. La virtud del Gladiador, más allá de la producción, de que se utilizaron escenarios de la época, por ejemplo, un anfiteatro en el norte de África, es, más allá de que históricamente hablando es un revoltijo, o sea, lo que ocurrió en años lo ponen como si hubiera pasado en días, meses más bien, es capturar la atracción de la figura del gladiador. Digamos, el impacto que tenía en las masas, en el público, las reacciones. Eso me parece, al menos desde un punto de vista histórico, la mayor virtud de la película, que sí logra reflejar bastante bien las emociones, las sensaciones que generaban las luchas, las peleas entre los gladiadores en un público ávido, en un público volcado a ese tipo de espectáculos. Incluso, hasta digamos que con ciertos matices, también ayuda a entender la atracción que sentía Cómodo frente a esa figura. Cómodo tenía más vocación de gladiador que de emperador, lo cual resultaba contrastante con su padre, ¿no? Su padre tenía más vocación de filósofo que de emperador. No pudo ser más contrastante el asunto. Gladiador tuvo un enorme éxito en taquilla y, como les decía, terminó siendo un parteaguas para retomar el mundo clásico, lo que se pensaba del mundo clásico, para futuras producciones cinematográficas. La siguiente, por favor. Claro, también juega mucho con este estereotipo que quedó inmortalizado en la frase célebre de Juvenal del pan y circo, pero eso ya también es otro tema. Alejandro, la película de Oliver Stone, que es una película también que creo que llega a las 3 horas, un poco más,
en la que, a diferencia de la película de los 50, también una gran producción, aquí, por ejemplo, y se ve que fue un gusto, una inquietud por parte del director, sí tienen sí se expone la importancia de la figura militar estratégica de Alejandro, se juega mucho con el contacto que tiene con el Oriente, con el mundo persa, más allá, con las satrapías de Aracosia, Trangiana, Bactria, llegando a India. En ese sentido es muy llamativo la representación que hace la película, pero aquí, por ejemplo, también el director se centra mucho, le presta mucha atención a la relación, por ejemplo, entre Alejandro y su general. Se me fue ahorita el nombre. Hefestión, gracias. Dando a entender que tenían una relación personal, afectiva, sexual, e incluso cuando se preguntó a Oliver Stone, él decía que Alejandro era pansexual. Si Alejandro le hubiera preguntado, ¿eres pansexual?, él le hubiera dicho, ¿qué? O sea, ahí más bien el director se proyectó. El director proyecta su interés, su inquietud a un tema que probablemente Alejandro no le hubiera prestado mayor atención. Entendiendo, y eso es otro tema de otra situación, que las cuestiones sexuales se manejaban de diferente manera, lo que ocurre en una sociedad contemporánea del siglo XXI. Pero, y más allá incluso de esta situación, también Oliver Stone expone a Alejandro como un divulgador, un difusor de la cultura griega. Muy interesado en fundar ciudades, en que los orientales conocieran la literatura griega, la lengua griega, o sea, casi un conaculta, ¿no? Bueno, lo que era el conaculta. Pues tampoco. La fundación de ciudades por parte de Alejandro respondía a motivaciones más económicas, geopolíticas y políticas que otra cosa. Que por cuestiones elementales, la lengua griega, hablantes de griego o los habitantes macedonios llevaron elementos culturales a las diversas ciudades que Alejandro fue fundando, e incluso sus sucesores, los diádocos, es otra cosa. Pero sí hay un interés muy marcado del director por mostrar a Alejandro, insisto, como el gran difusor de la cultura griega, y en su afán de crear el imperio universal, romper las barreras que había entre los pueblos, lo cual es bastante cuestionable, históricamente hablando. Siguiente. Bueno, también una serie muy importante de HBO, Roma. Curiosamente nada más tuvo 2 temporadas, ya que después fue cancelada, resultó tremendamente costosa. E incluso la propia empresa reconoce que de sus errores aprendieron para después el éxito que fue Juego de Tronos. Juego de Tronos es posterior a Roma. Y aquí lo que más me llama la atención, resaltar de esta serie, únicamente 2 temporadas, es otra vez la representación de una Roma más, digamos, más callejera. Una Roma más, digamos, de calle popular, sucia, olorosa, poco planificada. Los graffiti originales, en el que, si bien hay una constante alusión a las grandes personalidades de esta parte de la crisis republicana, Octavio, Marco Antonio, Julio César, Pompeyo, la concentración de los protagonistas, de los legionarios y las personas circuncidantes, dan una representación, me parece, bastante decente de lo que era la Roma no monumental, de la Roma de cuadra en cuadra, por llamarlo así. A mi parecer, la primera temporada es, en términos, digamos, televisivos, es mejor que la segunda. La segunda me parece que va decayendo un poco en la trama, pero insisto, al menos a mi parecer, la mayor virtud de la serie es exponer, digamos, que el otro lado de lo que eran las grandes batallas, las grandes discusiones, debates políticos y militares. En ese sentido,
creo que es una serie pues, que tiene puntos muy resaltables, muy rescatables. Siguiente. Bueno, esa también es imperdible. 300, que su mayor virtud es pues estar inspirada en la novela gráfica, ¿no? Visualmente es muy atractiva, es muy efectista. Tampoco puse la segunda parte, la primera es más que suficiente. Pero bueno, también históricamente es todo un carnaval, es un carrusel. Bueno, el hecho de que sí, los espartanos eran muy valientes, estaban muy entrenados, pero combatir prácticamente, únicamente con el escudo y la espada, pues es una licencia muy grande. Es también que eran muy valientes y que todo eso, pero, insisto, tampoco eran temerarios ni eran idiotas. El entrenamiento que presentan del joven Leonidas pues es muy laxo, por llamarlo así en términos históricos. Y bueno, la representación que hacen de Jerjes, pues alguna vez escuché que decían los productores, no sé si el propio director, que decía que querían reflejar cómo los griegos imaginaban a la figura del rey. Yo dudo mucho que los griegos lo hubieran pensado así, lo hubieran imaginado así. Pero bueno, otra vez, creo que ahí más bien el director, la producción, más bien es lo que refleja. Insisto, lo que le salva probablemente, o lo que lo justifica, es que pues, está inspirada en una novela gráfica. Entonces, digamos que ahí el paraguas se abre, aunque otra vez, históricamente, y es lo que algunas veces le he comentado a los alumnos en las clases, si ustedes creen que viendo 300, pues ya comprenden las guerras médicas, pues creo que están muy equivocados. Es como querer ver comprender la Ilíada y ver la película de Troya, ¿no? Entonces, siguiente. Bueno, esta película, Ágora, la puse, no fue tan impactante, ni mucho menos, es de un director español, pero la coloqué porque también se centra en una etapa en la que no es no llama mucho la atención, que es prácticamente las últimas décadas, al menos del Imperio Romano de Occidente, aunque la película está representada en Alejandría, en la capital de la provincia romana de Egipto. Y aquí el autor presenta, o le interesa como tema central, el contraste entre digamos, religión y ciencia. De una manera, a mi parecer, exagerada, poco crítica, en el que la ciencia está representada por Hipatia, esta mujer filósofa, y se puede decir, el fanatismo de los monjes cristianos que llegan a quemar el Serapeum, la biblioteca contigua. El director juega mucho con este aspecto, con este contraste entre religión, ciencia, entre fanatismo y racionalidad, a mi parecer de una manera muy simplista. También para eso se toma ciertas licencias. Hipatia no era una mujer así. Hipatia era una mujer mucho mayor cuando es asesinada, más por el 415, eso sí, por monjes cristianos. De hecho, la manera en la que la asesinan en la película es muy ligerita para lo que realmente, o como realmente fue linchada prácticamente. Pero bueno, lo que sí creo que es un acierto de la película es el ambiente religioso exacerbado en Alejandría. Alejandría, en el ámbito religioso, a finales del siglo IV, principios del siglo V, una ciudad muy caliente. Y bueno, la representación que hacen del obispo de Alejandría, primero Teófilo y creo que después es Cirilo, creo que en esta época todo es Teófilo, pues sí, es un obispo muy político en muchos sentidos. Pero bueno, siguiente. Bueno, otra vez Espartaco, esta serie, ya que me voy un poco más rápido, en la que aquí, a diferencia de la película, bueno, también está otra cuestión ficticia de la relación entre Espartaco y su esposa, pero aquí, por ejemplo, sí se explota muchísimo, y creo que hasta exageradamente, las cuestiones pues, carnales, sexuales. Hay mucha piel, hay mucho sudor, hay mucho sonido, hay mucho gemido,
y eso vende. Tan vendió que duró 4 temporadas. Sí fue muy efectista en ciertos, en ciertos efectos especiales, incluso juegan con elementos también de novela gráfica, que la hacen muy atractiva visualmente. Pero insisto, a mi parecer, creo que exageran con utilizando ese recurso. Siguiente. Y bueno, ya casi llegamos al final. Rómulo, la serie de HBO, relativamente reciente, en la que otra vez creo que es una producción también, una producción italiana, en la que tocan una etapa que pues prácticamente no llama mucho la atención, ¿no? Los orígenes de Roma. Es una historia ficticia, aunque muchos de los personajes sí están mencionados en las leyendas, relatos romanos. Creo que la mayor fortaleza de la serie, que dura también 2 temporadas, es ciertas representaciones de la Roma, que en términos arqueológicos puede calificarse como la Roma premonárquica, la Roma de las aldeas. Sí hacen licencias, sí echan a volar su imaginación en ciertos aspectos, pero la vida, digamos, aldeana de la monarquía, las cabañas, la vida agropecuaria, un desarrollo tecnológico pues, limitado, me parece que ese es uno de los mayores aciertos de la serie. Y como les decía, el centrarse, el atender una etapa que pues, prácticamente es ignorada en términos televisivos y cinematográficos. A mi parecer vale la pena, entendiendo que otra vez pues, se toman ciertas licencias al respecto. Siguiente. Y bueno, ya para terminar, digamos que aportaciones mexicanas. Está la película de Mesalina, que es una producción italiana de 1954, pero la protagonista es María Félix. Esa en un perfecto italiano, por cierto. Bueno, no sé si perfecto, pero en un buen italiano. Y esa la llegaban a pasar incluso en tele abierta. La llegaron a pasar. Y bueno, la otra, esa es una producción mexicana, El rapto de las Sabinas, que está centrada en, digamos, ciertos episodios de la vida de Rómulo. La producción, pues, no crean que hubo mucho dinero. Es muy claro que fue una producción modesta, por decirlo menos. Pero bueno, el hecho de que se hayan interesado en este tipo de temas me resultó bastante peculiar. Y esa también en algún momento la pasaron en teleabierta. Ya nada más para cerrar, y aquí ya no hay escenas al respecto, como decía, estos intereses por reflejar en la antigüedad ciertas inquietudes actuales, la podemos ver en ciertas series muy recientes como Troya y Cleopatra, también de plataformas, donde ambos protagonistas son pues negros. Y en el caso del Aquiles, de la serie de Troya, pues aparte está rapado, ¿no? Entonces resulta un poco complicado en aras de la diversidad, este tipo de cosas, de la inclusión, pues que este sujeto, ¿no? Ofrezca un mechón de su cabello en honor de Patroclo, ¿no? Sería muy complicado. Pero bueno, nada más para cerrar, reitero el agradecimiento a los organizadores. Y bueno, es una pequeña muestra muy general, también muy rápida, de, otra vez, cómo desde la actualidad se interpreta a partir de intereses e inquietudes contemporáneos y se proyecta muchas veces hacia la antigüedad clásica, que es vista, y creo que con razón, hay motivos, como el origen de la matriz de la civilización occidental con sus claroscuros. Muchas gracias. Pasamos rápidamente a una pequeña sesión de preguntas. 3 preguntas, por favor. ¿Alguien quiere hacer una pregunta rápida o algo puntual? ¿Un comentario? A ver. Yo lo llevo. Me llamó la atención al principio de su conferencia, dijo que la mayoría de las películas que se centran en el mundo griego y romano duran bastante, ¿no? ¿Por qué? O sea, eso responde a la idea del imaginario colectivo de la grandiosidad del Imperio Romano.
Y en ese sentido, entonces, ¿qué con las series? ¿No? Eso. Sí, en el caso particular de las películas, creo que tiene que ver más con la riqueza de elementos de ciertos personajes o temas históricos. En el caso, por ejemplo, de Cleopatra, del propio Alejandro, pues hay mucha tela de donde cortar y exponer, y de alguna manera pues, se justifica o se entiende el hecho de que las películas duren fácilmente más de 2 horas y media, ¿no? Que es lo que en promedio dura una película. Y las series, al entender que son temporadas, que normalmente son de 10 capítulos en adelante, 8, 10 capítulos en adelante, permiten, digamos que, atender esos otros aspectos que en una película por cuestiones de tiempo es imposible. También hay que tener en cuenta elementos de mercadotecnia, del público al que se le dirige, en el caso actual de las plataformas. O sea, también hay variables, se puede decir, económicas y de mercado. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario más? Ok. Muchísimas gracias. Si es que nadie más tiene ningún comentario, nos vamos dando por concluida esta conferencia magistral del doctor Miguel Ángel Ramírez Batalla. Muchas gracias por haber estado aquí y sigan al pendiente de las actividades del coloquio. Vamos a hacer el taller de Ex Libris en las próximas horas, por si se quieren registrar aquí en la entrada del aula magna. Y pues solamente hay un cupo limitado de 13 personas, así que por si quieren un cupo, apúrense para registrarse. Tiene un costo, así que considérenlo. Muchas gracias y muy buen día, buen inicio de semana y cuídense mucho.